Pueblo de Dios, people of God, how are you today? ¿Cómo están? Bien? We want to welcome you. We're so glad you're here. God has a word for your heart today. Queremos dar la bienvenida y nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros hoy. Dios tiene una palabra para ustedes hoy. You know, God's doing a great thing here at Calvary Chapel, and sometimes people ask, what's different about the church? Sabes, Dios está haciendo una obra maravillosa aquí en la iglesia en Capilla Calvario. A veces las personas preguntan, ¿qué hay de diferente en su iglesia? Really just one thing, church. We teach verse by verse, chapter by chapter, through the whole Bible. We don't teach topicals here. En verdad es una sola cosa, y es que enseñamos a través de la Biblia, verso tras verso, libro tras libro. Aquí no enseñamos See, temáticamente. that's the only way we can learn everything God has for us when we teach verse by verse through the whole counsel of God, as Paul puts it, Acts 20:27. Porque ves, esta es de la única forma que podemos aprender el consejo entero de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros, verso tras verso. And Christian, as you come faithfully here to your church, come with Bible open and heart open, I promise you, God will grow you and bless you. Iglesia, mientras ustedes vengan fielmente a su iglesia con sus Biblias abiertas, van a crecer. Excuse me as I walk through the jungle here to get to my little A ver, Gospel discúlpenme of Mark mientras thing. paso Here- oh, aquí there por it esta is. jungla para llegar al letrero este. So here on Sundays, we're studying verse by verse through the Gospel of Mark. Así que aquí los domingos estamos estudiando verso tras verso en el Evangelio de Marcos. And each Sunday, we're taking an in-depth look at a story in the life of Jesus, and we're trying to apply it to our lives as Christians today. Y cada semana estamos tomando un tiempo detallado para ver un evento en la vida de Jesús y aplicarlo a nuestras vidas. Now, you can see our Bible text and the sermon title up on the screens here. Y puedes ver el texto como el título del sermón de esta mañana en la pantalla. We're going to study verse by verse through a short teaching of Jesus found in Mark chapter 10, verses 32 to 34. Y estaremos estudiando a través de una sección pequeña en Marcos 10, 32 al 34. The title of our sermon, and if you're taking notes, here's your note title, is Jesus on the Road to the Cross. And hi, Luis. It's always good to see you. El título del sermón de esta mañana, si estás tomando apuntes, es Jesús de camino a la cruz. So I was thinking about roads and the roads that we travel on all week long. Y así que toda esta semana estuve pensando acerca de caminos y los caminos en los que I viajamos. was thinking the way that I drive on the roads. Y estaba pensando en la forma que yo manejo en el camino, en la carretera. And I came across this photo that can show you if you're driving too fast on the roads. Y encontré algunas fotografías que te demuestran si estás excediendo el límite de velocidad en las carreteras. Ready? ¿Listos? You know you're driving too fast on the road when your doggy in the back seat looks like that. Sabes que estás manejando demasiado recio si tu perrito se ve de esta forma en el asiento de atrás. You also know you're driving too fast when your doggy sitting on the front seat looks like that. También te das cuenta que estás manejando muy veloz cuando tu perrito se ve de esta forma en el asiento de enfrente. Have you ever driven with a bad driver? ¿Alguna vez has conducido con alguien que no conduce muy bien? You know, that reminds me of my three very old friends, Jeff, Sabino, and Fernando. Not the ones you're thinking about, another Jeff, Sabino, and Fernando. Y esto me recuerda de tres amigos míos, ya ruquitos y ancianos, muy buenos amigos, Fernando, Sabino y Jeff. No los que ustedes conocen, otros. Well, these three old guys were out for a drive together, and Fernando was driving, and when he came to an intersection, it was a red light, but he drove right through the red light through the intersection. Pues iban en el carro esos tres ruquitos y Fernando iba conduciendo y cuando llegan a una intersección se pasa la luz roja. Well, this worried Jeff and Sabino, but they didn't say anything about it. They let it pass. Esto preocupó a Jeff y Sabino, pero no dijeron nada, dejó que siguiera así. Well, after a few more minutes, they came to another intersection with another red light. Once again, old Fernando drove straight through the red light. Pues una vez más, después de unos minutos, atraviesan otra intersección con una luz roja y Fernando otra vez le pisa y se va de And this time, he almost got him in a huge crash. Y en esta ocasión casi por mero y causa un accidente. Well, Sabino couldn't take it anymore. He had to talk to old Fernando driving. Pues Sabino ya no aguantaba más y tenía que hablar con Fernando. He said, Fernando, don't you know that you've driven us through two red lights and almost gotten us killed? Le digo, Fernando, ¿qué no sabes que te pasaste dos luces rojas y casi nos matas? Old Fernando said, oh, am I driving? Fernando voltea y le dice, ¿yo soy el que está manejando? Old drivers, be careful.
Esos conductores ya ruquitos, tengan cuidado. Well, today we're going to see Jesus walking on the road. Pues hoy vamos a ver que Jesús está caminando en el camino. And the road that Jesus travels on today is the road to the cross. Y en el camino que va Jesús es el camino a la cruz. That's what our sermon's about today. Jesus on the road to the cross. Y de esto se trata nuestro sermón hoy. Jesús en el camino a la cruz. Why did Jesus go to the cross? Do you know why he went? We're going to talk about it today. ¿Por qué es que Jesús fue a la cruz? ¿Sabes tú por qué Él fue? Hoy estaremos hablando de esto. Why is the cross important to you as a Christian? We're going to talk about that today. ¿Por qué es que la cruz es importante para ti como cristiano? También estaremos hablando de esto hoy. Cross isn't a little good luck charm we hang around our necks to hope that we get good luck when life passes. It's much, much more than that. Una cruz no es como un amuleto que tenemos para que nos dé buena suerte, sino que es mucho más que esto. Now, if you're taking notes this morning in this Bible study, we're going to talk about 4 reasons why Jesus went to the cross. We'll put them all up on the screen for you to write down. Y si estás tomando apuntes, hoy estaremos hablando de 4 razones por las que Jesús fue a la cruz y cada una de ellas va a estar en la pantalla para que las puedas escribir. So let's get started. Would you open up your Bibles with us, please? We're in Mark chapter 10 again this Sunday. Y así que vamos a comenzar. Abran sus Biblias con nosotros, por favor, a Marcos capítulo 10. And we're going to pick up where we left off from last Sunday with verse 32. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada leyendo el verso 32. Mark chapter 10, would you read along with us? We'll begin with verse 32. Marcos capítulo 10, verso 32. Now they were on the road, going up to Jerusalem, and Jesus was going before them, and they were amazed, and as they followed, they were afraid. Then he took the 12 aside again and began to tell them the things that would happen to him. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Our story today is one of those major turning points in the life of Jesus. Nuestra historia de hoy es uno de esos puntos que hacen un gran cambio en la vida de Jesús. And from today on, everything changes in Jesus' life and ministry. Y desde este punto todo cambia en la vida de Jesús y su ministerio. See, Jesus is now literally days away, maybe 8 or 9 days away from his death on the cross. Porque ves, para este tiempo Jesús está a días de morir en la cruz, como a 8 o 9 días de morir en la cruz. His ministry around the Sea of Galilee is over, there in the north of Israel. Su ministerio sobre el mar de Galilea ha terminado, se encuentra al norte de Israel. His training of the 12 disciples is almost done, and there's only one major thing left for Jesus to do. Su entrenamiento con los 12 discípulos ya casi está por terminar y hay una cosa más hoy que les va a enseñar. Jesus still needed to go to the cross and die for the sins of the world. Y el evento que todavía faltaba es de que Jesús iba a ir a la cruz a morir por los pecados del mundo. So now Jesus is walking south towards the capital of Jerusalem, knowing that the cross is waiting for him when he gets there. Y así que ahora Jesús caminando hacia el sur, a la capital de Israel, Jerusalén, ahí va sabiendo que iba a morir. And Christian, you need to know that the cross is the main reason Jesus came to the earth. Y cristiano, tú necesitas saber que la razón principal por cual Jesús vino a la tierra es para morir en la cruz por ti. That cute baby we celebrate on Christmas came to the earth for one reason, to die on a brutal Roman cross. El bebé que celebramos en Navidad nació para morir en la cruz. Throughout his life, Jesus kept saying, my time hasn't come yet. I'm not ready. Wait. A través de su vida, aquí su tiempo en la tierra, en muchas ocasiones él decía, mi tiempo aún no ha llegado. But now his time had come, and it was time for him to do what God had called him to do, die on the cross for your sins and mine. Pero ahora su tiempo había llegado y era de cumplir lo que vino a hacer y es de morir en la cruz. Would you try and imagine this scene of Jesus walking on the road with me? Imagínense conmigo esta escena, Jesús caminando hacia la cruz. Jesus going before them. So Jesus is leading the way. The 12 disciples and some others are following behind him. Jesús iba por delante, guiando a sus discípulos. Los discípulos le seguían atrás de él. And look at the emotion, here verse 32, of the disciples and his followers. Y vean la emoción aquí de los discípulos, sus seguidores. Middle of verse 32, they were amazed, and as they followed, they were afraid. Ahí en medio del verso 32 leemos, ellos se asombraron y le seguían con miedo. See, all the disciples saw there was a big change in Jesus now. Porque ves, todos los discípulos percibían que había un gran cambio en Jesús. He's no longer stopping in the cities and ministering to the crowds.
Ya no se está quedando en la ciudad de las aldeas y ministrándole a las multitudes. With laser focus, he's headed towards Jerusalem, and the disciples didn't really understand why. Con un enfoque láser, Él va hacia Jerusalén y los discípulos no entendían precisamente por qué. It's as if Jesus' mind and heart wasn't with them on that road. It was somewhere else. And church, it was on the cross. That was his Pareciera goal. ser que el corazón y mente de Jesús no estaba con los discípulos ahí presente, como si Él estuviera en otro lugar y sí, estaba ya mirando la cruz. Jesus sensed the fear and the questions in his disciples. Y Jesús podía sentir el temor y las preguntas de los discípulos. So he calls his disciples together, and look what he tells them, middle of verse 32. Y así que Jesús reúne a los discípulos y mira lo que les dice al final del verso 32. Middle of verse 32, then he took the 12 aside, and he began to tell them the things that would happen to him when they got to Jerusalem. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. And with amazing detail, Jesus is going to lay out everything that's going to happen to him when he gets to Jerusalem. Y con detalle Jesús les va a empezar a explicar todo lo que le va a ocurrir cuando lleguen allá a Jerusalén. Let's read what Jesus tells them as we continue on verse by verse and read verses 33 and 34. Vamos a leer lo que les dice Jesús. Continuando, leemos verso 33 y 34. Jesus says this, behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man, that's Jesus' word for himself, will be betrayed to the chief priests and to the scribes. They will be condemn him to death and deliver him to the Gentiles. They will mock him and scourge him and spit on him and kill him. But the third day he will rise again. Leemos 33 y 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. So Jesus tells the disciples exactly what to expect when they get to Jerusalem. Y así que Jesús le dice a los discípulos exactamente qué es lo que deben de esperar cuando lleguen a Jerusalén. Now guess what happens to the disciples when they get to Jerusalem? Ahora, ¿qué crees que le sucedió a los discípulos cuando llegaron a Jerusalén? They have no idea what's going on in Jerusalem. No tenían la menor idea de lo que iba a ocurrir en Jerusalén. These guys Estos- needed to listen to Jesus. Estos cuates no agarraban la onda, necesitaban escuchar a Jesús. Look at the specific detail Jesus lays out. Look at verse 33. Mira el detalle que Jesús les da aquí en el verso 33. Jesus first says we're going up to Jerusalem. That's where we're headed. Jesús primero les dice que van a subir a Jerusalén, es hacia donde se dirigen. Next, Jesus brings up the Son of Man. You Bible students remember who the Son of Man is? Y después Jesús menciona el Hijo del Hombre. Ustedes estudiantes de la Biblia, ¿recuerdan quién es el Hijo del Hombre? Son of Man was an Old Testament messianic title, mainly used by Daniel, of the Messiah. And whenever Jesus talked about himself, he almost always called himself the Son of Man. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que se usa de Jesús en el Antiguo Testamento, que lo usa principalmente Daniel, y lo utiliza Jesús cuando se describe a él mismo. Then verse 33, Jesus says, I'm going to be betrayed by someone in my inner circle. One of you 12 is going to betray me. Y después en el verso 33 dice que va a ser entregado por un amigo de él, alguien que es parte de su círculo íntimo. And then I'm going to be handed over to the chief priests and the scribes. Again, that's the Jewish religious leaders headquartered there in Jerusalem. Y luego va a ser entregado a los sacerdotes y a los escribas, que son los líderes religiosos. Middle of verse 33, the religious leaders would condemn Jesus to death, but the Jews couldn't kill Jesus. You remember why? Y en el 33 leemos que va a ser condenado a muerte, pero los judíos no podían matar a Jesús. ¿Recuerdan por qué? Remember when the Romans overthrew the Jews, they took away capital punishment. Jews could no longer kill their own prisoners. Recuerda que cuando los romanos tomaron posesión, que estaban ellos en autoridad, ellos le quitaron a los judíos el derecho de poder dar la pena de muerte. Only the Romans could kill. Solamente los romanos podían matar. So that's why Jesus would be handed over to the Gentiles so they could kill him the Roman way, which was crucifixion. Romans were the only ones that used, and they invented crucifixion. Por eso es que Jesús iba a ser entregado a los romanos para que lo mataran, y lo iban a matar de la manera que ellos matan, y es a través de la crucifixión. So Jesus was clear, I'm going to die in Jerusalem.
Y así que Jesús fue muy claro, voy a morir en Jerusalén. Now, this wasn't the first time Jesus had told his disciples he was about to die. Y esta no era la primera vez que Jesús le había dicho a sus discípulos que iba a morir. Right here in the Gospel of Mark, we've seen Jesus tell his disciples the same thing two previous times. Aquí mismo en el Evangelio de Marcos vemos que Jesús le dice a sus discípulos en dos diferentes ocasiones más de que él iba a morir. Mark 8:31, then Mark 9:31, then right here in Mark 10:33, Jesus tells his disciples again and again and again, I'm going to die, be ready. En Marcos 8:31, perdón, en Marcos 9:31 y Marcos 10:33, aquí Jesús les dice una y otra vez que él iba a morir. Not only that, but Jesus told them he would be crucified on a Roman cross. We know that from the parallel passage of the same story, Matthew 20, verses 18 and 19. Y no solamente esto, pero Jesús le dice que lo iban a crucificar, y esto lo dice en el pasaje paralelo en Mateo 20, 18 y 19. Jesus, again, this is the same story. Look what he adds in verse 19. Deliver him to the Gentiles to mock and scourge and to crucify. They all knew, Jesus is going to get killed by the Romans then on a cross. Y ese habla del mismo evento, Mateo 20, 18 y 19, y dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Jesús sabía que los romanos lo iban a matar y lo iban a crucificar. Now, admittedly, there's a lot of bad news in this message, but Jesus had some really good news too. Did you see that in your Bible there? Ahora, en esta plática con sus discípulos hay malas noticias, pero no sé si captaste las buenas noticias también. Look at what Jesus clearly told the disciples, middle and end of verse 34. Mira lo que Jesús le dice claramente a sus discípulos en medio y al final del verso 34. And kill him, but then what? And the third day he will rise again. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Do you know every time Jesus told his disciples about his death, he also added and reminded, I'm going to resurrect too. So remember that. ¿Sabes tú que cada vez que Jesús le hablaba a sus discípulos acerca de su muerte, también les compartía que iba a resucitar? Now I don't know how Jesus could have been any clearer here. Yo no sé cómo Jesús pudo haber sido más claro con ellos. But here's the horrible thing. The disciples still didn't get it. Pero lo horrible de todo eso es de que los discípulos aún no captaban. What if one of the disciples would have actually listened to the words of Jesus? How everything would have changed. Que si uno de los discípulos, de todos solamente uno, hubiera recibido, ¿cómo hubieran cambiado las cosas? Guys, there's about 10 sleepers in here. If you're next to one, elbow them, because I'm about to give them a really good point. Hay como Elbow 10 gently. personas durmiendo en el santuario. Si uno de esos es uno que está a tu lado, por favor, un codo de amor ahí, porque es un buen punto el que voy a dar ahorita. What if after the death of Jesus, one of the disciples would have said, wait, let's not freak out. Because remember, Jesus did say he'd resurrect on the third day. What if one of them would have said that? ¿Qué si uno de los discípulos, después de la muerte de Jesús, les hubiera dicho, esperen, no hay que entrar en un pánico, recuerden lo que dijo, que iba a resucitar? ¿Qué si uno solo hubiera hecho eso? None did it, but what if one would have done it? Ahora, ninguno lo hizo, pero ¿qué si uno lo hubiera hecho? If one would have done it, it would have lifted all of the other disciples up and filled them with faith. But there was not one that did that. Si uno lo hubiera hecho, hubiera animado a los demás discípulos y los hubiera llenado de fe, pero ni uno solo lo hizo. The trial hit, the tragedy happened, and every one of them freaked out. Every one. There was not one that stood up with faith and said, wait, what did Jesus say? La prueba llegó la tragedia y ni uno se paró, ni uno recordó. You know what your friends and family need, Christian? ¿Sabes lo que tus amigos y tu familia necesitan, cristiano? They need you to be that one. Necesitan que tú seas ese uno. They need you to be that one, that when trial, problem, tragedy hits, you say, wait a minute, I don't have all the answers, but remember what Jesus said in his word. Let's believe that. Que tú seas esa persona que diga, espérate, yo no tengo todas las respuestas, pero recuerda la palabra de Dios, Él tiene la solución, hay que esperar. But none of the disciples did it. Pero ninguno de los discípulos lo hizo. They didn't get it. And again, we find out their reaction in another one of the parallel passages to the same story. Listen to what Luke says about it. Luke 18:34. Here's the response of the disciples. No lo captaron, nos damos cuenta por la respuesta, la reacción de ellos, y leemos esto en otro pasaje paralelo en Lucas 18:34. Jesus tells them this, but they understood none of these things. They did not know the things which were spoken.
Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y no entendían lo que se les decía. Let me translate that for you. Les voy a traducir esto. Huh? Duh? Eh? What? Esa es la traducción en español y en inglés. I think those phrases translate through all languages. Se traducen en todos idiomas estas frases. Jesus is talking, but the disciples aren't listening. Jesús está hablando, pero los discípulos no están escuchando. Do you ever feel like you're talking and nobody's listening? ¿Alguna vez te sientes que estás hablando, pero nadie más te está escuchando? I admit I do every Sunday. Yo tengo que admitir, cada domingo yo No, me siento just así. kidding, just No, estoy kidding. bromeando, estoy bromeando. I think the married ladies here understand this. Pero yo creo que las damas casadas aquí entienden eso. I think every wife understands this feeling of talking, but the other guys aren't listening. Yo creo que toda mujer casada entiende esto, ha sentido esto, que ellas están hablando, pero su cónyuge no está escuchando. Amen, esposas? Few brave ones in here. Algunas cuantas valientes sí dijeron I think amén. I heard my beautiful bride say amen back there. Y cree que And yours, escuchó or by there. a mi esposa y la esposa de él allá Hey, atrás. you know they did a scientific study on communication between men and women. True story. Pero saben, hicieron un estudio científico en cuanto a las mujeres hablando y los hombres hablando. Scientists found that the average man speaks 10,000 words per day. The average woman speaks 20,000 words per day, double the men. Y el descubrimiento es de que los hombres hablan 10,000 True, palabras sí, bro. al día, un promedio, y las mujeres 20,000 palabras, 2 veces más. Well, there was a grumpy husband that heard about this story, and he was telling his wife this story to really complain about how much she talks. Y así que hubo un esposo gruñón que escuchó este estudio y se lo estaba compartiendo a su esposa con el fin de hacerla ver a ella que habla demasiado. So after hearing about the study, this grumpy husband's wife, she thought about the study for a minute. Y así que después de escuchar de este estudio, la esposa se puso a pensar. And then she said, you know, the reason us women use twice as many words as men is because we have to repeat everything that we say. Y la esposa le dice, mira, la razón por cual nosotros las mujeres tenemos que hablar 2 veces más que ustedes hombres es porque siempre tenemos que repetir lo que decimos. To that, her husband looked up from the football game and said, what? Y su esposo mirando el partido de fútbol voltea y dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? Let's think about the 12 here. Vamos a pensar en los 12 aquí. Why was it that they didn't understand Jesus? They didn't understand this road to the cross. Why didn't they get it? ¿Por qué es que no entendían a Jesús? ¿Por qué es que no entendían este del camino a la cruz? Let me tell you 2 reasons. Les voy a dar 2 razones. Number 1, Jesus going to the cross did not agree with their theology, with their religious thinking. Número 1, el hecho de que Jesús iba a ir a la cruz no estaba de acuerdo con su teología de ellos. No, Jesus, don't go to the cross. Peter's actually going to say that. That can't be God's plan. That's not how God works. God would never want you to go to something so painful and difficult. De acuerdo a su teología y religión no era como ellos querían que fueran las cosas. Es más, Pedro va a decirlo, no, no vas a ir a la cruz, no debes de ir para allá. No está de acuerdo eso con nuestra manera de pensar. The disciples were wrong there. Pero los discípulos estaban equivocados. Secondly, the cross wasn't part of their plan and their desires personally. Y segundo, porque la cruz no era parte del plan de ellos o el deseo de ellos. So they basically say, Jesus, if you're doing that, you're on your own. That's not my plan, and I know what's best, better than you and the Father too. Y así que básicamente están diciendo, no, Jesús, ese no es nuestro plan. Si tú quieres hacer eso, pues ahí tú estás solo, porque nosotros no estamos de acuerdo contigo ni con el Padre. Do you believe that God's plan is best, or do you believe your plan is best? ¿Qué crees tú? ¿Que el plan de Dios es mejor o que tus planes son mejores? Because they're never the same, right? Porque nunca son los mismos, ¿verdad? Is God's plan for you the best, or are your plans the best? Entonces te pregunto, ¿el plan de Dios es mejor o tus planes son mejores? Well, here's how you can answer that question honestly. What do you do? Pues de la manera que puedes contestar esta pregunta honestamente es, pues, ¿qué es lo que haces? The way you live your life, is it according to your plan, or is it according to God's? Because they're always different. De la manera que tú vives tu vida, ¿es de acuerdo a los planes de Dios o de acuerdo a tus planes? Porque siempre son diferentes. Here's where we want to be, church. Donde nosotros queremos estar, iglesia, es aquí. We want to believe that God has
a good plan for us and the best plan for us. Queremos creer que Dios tiene un buen plan para nosotros y el mejor plan. And when our plans are different than God's, we want to line ourselves up with the Lord because He always loves you and wants the best for you. Y cuando nuestros planes son diferentes a los planes de Él, siempre queremos alinear nuestros planes a los planes de Él, porque los planes de Él son mejor y Él quiere lo mejor para nosotros. It's not easy. Pero no es fácil. So the disciples heard these words of Jesus, but they weren't really understanding them here. Y así que los discípulos escucharon esas palabras de Jesús, pero no estaban entendiendo. Still, Jesus, the prophet Isaiah says he set his face like flint to head directly to Jerusalem. Pero aún así Jesús puso su rostro, su enfoque en la cruz. So let's think about the cross. Así que vamos a pensar en la cruz. Why did Jesus have to go to the cross? ¿Por qué es que Jesús tuvo que ir a la cruz? Why is the cross important for us as Christians today? ¿Por qué es que la cruz es importante para nosotros como cristianos hoy? On the rest of our time this morning, we're going to talk a little bit about the cross of Jesus. En lo que queda del tiempo esta mañana estaremos hablando de 4 razones. We're going to focus on 4 reasons why Jesus went on the cross. I want to encourage you to write them down so you can think about them and study them later. Y nos estaremos enfocando en 4 razones por las que Jesús fue a la cruz. Si tomas apuntes, te animo por favor que escribas esas 4 Here's the razones. first of our 4 reasons why Jesus went to the cross. La primera de las 4 razones es la siguiente. Jesus went to the cross, number 1, to satisfy God's righteous wrath against our sin and to make forgiveness available for us. Jesús fue a la cruz, número 1, para satisfacer la justa ira de Dios contra el pecado y para disponer el perdón para nosotros. Let me repeat that. Jesus went to the cross, number 1, to satisfy God's righteous wrath against our sin and to make forgiveness available for us. Lo voy a volver a repetir. Jesús fue a la cruz, número 1, para satisfacer la justa ira de Dios contra el pecado y disponer el perdón para nosotros. The Bible teaches we're all sinners that have fallen short of the glory of God. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Bible teaches us that no matter how good we are, we're not good enough to get to heaven on our own or have fellowship with a holy, perfect God. La Biblia nos enseña que no importa qué tan buenos seamos, no somos lo suficientemente buenos para llegar al cielo, para tener una relación con Dios Padre. Still, God came up with a plan to restore relationship with us, and that plan was Jesus going to the cross. Pero Dios tenía un plan para restaurar nuestra relación con Él, y ese plan era Jesús muriendo en la cruz. Listen to how the Bible describes what Jesus did for you here in 1 John 4:10. Mira cómo la Biblia describe lo que Jesús hizo por ti en 1 de Juan 4:10. This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation, big theological word, but an important word, for our sins. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Es una palabra teológica muy importante, por nuestros pecados. This word propitiation basically means that on the cross, the Son appeased the righteous wrath of the Father against sin. Y esta palabra propiciación lo que significa en sí es de que en la cruz Jesús satisfació, bueno, me entendieron, la ira de Dios. We know the moment that happened. It's when Jesus cried out, my God, why have you forsaken me? That's the exact moment this happened. Y sabemos cuándo esto sucedió, cuando Jesús en la cruz clamó, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? See, that's when the Father turned his back on the Son for the first time in eternity and poured His wrath for your sin against the Son. Eso fue cuando el Padre le dio la espalda al Hijo porque estaba juzgando nuestro pecado sobre Él. So now the wrath that you deserve for your sin was placed on the Son, so when you're in Christ as a Christian, you don't have to pay that penalty of paying the price for your own sin. Y así que la ira que tú y yo merecíamos, Jesús fue el que la cargó, el Padre la derramó sobre Él, así que nosotros no tenemos que pagar ya Jesús pagó. And it gets better than that, Christian. Y aún es más mejor que esto, cristiano. See, since the price of your sins has been forgiven, when the Father sees you in Christ, He sees you holy, righteous, and perfect. Porque ves ya que el precio de tus pecados ha sido pagado, cuando el Señor te ve a ti, te ve justo, santo, limpio. And that's how we can then have a relationship with a perfect, holy God. That's
propitiation at work and forgiveness. It all happened on the cross. Y es de esta forma que ahora nosotros podemos tener una relación con el Padre. Esto es propiciación. Él pagó por nosotros. Here's a second reason Jesus went to the cross. Number 2, to fulfill prophecy. La segunda razón por cual Jesús fue a la cruz fue para cumplir la profecía. Jesus went to the cross, number 2, to fulfill prophecy. Jesús fue a la cruz, número 2, para cumplir la profecía. While he was walking on the road to Jerusalem, we're even told that Jesus brought up the prophecies with his disciples. Aun cuando iba en camino a Jerusalén, nos dice que Jesús estaba citando las profecías. In Luke's parallel account, again, of this same story, Luke tells us that Jesus brought up prophecy. Listen to this, Luke 18:31. En el pasaje paralelo, en Lucas 18:31, que es el mismo acontecimiento que estamos estudiando, leemos lo siguiente. Luke 18:31, then Jesus took the 12 aside and said to them, behold, we're going up to Jerusalem, and all things written by the prophets, prophecy, concerning the Son of Man will be accomplished. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Do you know that in the Old Testament there's over 300 prophecies of the coming Messiah, which was Jesus? ¿Sabes tú que en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías acerca del Mesías? Many of these prophecies specifically dealt with the death and resurrection of the Messiah. Y la mayoría de esas profecías hablan o tratan con la muerte y la resurrección de Jesús. Jesus knew every one of these messianic prophecies. Jesus knew that he would have to fulfill each and every one. Jesús conocía cada una de esas profecías mesiánicas y él sabía que él iba a cumplir cada una de ellas. Jesus knew about the prophecies of his betrayal by a friend found back in Psalm chapter 41. Jesús sabía acerca de la profecía que un amigo lo iba a traicionar, de acuerdo a Salmo 41. Jesus knew about the prophecy of him being forsaken by the Father on the cross, found back in Psalm chapter 22. Jesús sabía acerca de la profecía que iba a ser desamparado por el Padre, de acuerdo al Salmo 22. Jesus knew the famous prophecies of the Messiah's suffering and death, found in Isaiah chapter 53. Jesús sabía acerca de esas profecías muy conocidas donde él iba a sufrir y morir en Isaías 53. I want to read just one of these many famous prophecies about Jesus. I'll read one from Isaiah 53:5. Y quiero leerles una de las profecías de ahí de Isaías 53 muy conocidas. But he, Jesus, and this all happened on the cross, was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was on him. By his stripes we are healed. Mas él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. You can be sure that Jesus was meditating on these prophecies as he walked on the road to Jerusalem. Y puedes estar seguro de que Jesús estaba meditando en esas profecías al estar caminando hacia Jerusalén. Let's bring up a third reason Jesus went to the cross. Tercera razón por cual Jesús fue a la cruz. Jesus went to the cross to show us God's love, number 3. Jesús fue a la cruz para mostrarnos el amor de Dios. One more time, Jesus went to the cross, number 3, to show us God's love. Una vez más, Jesús fue a la cruz, número 3, para mostrarnos el amor de Dios. It might surprise you, but Jesus didn't have to go to the cross. Quizás te sorprenda, pero sabes, Jesús no tenía que ir a la cruz. He could have just skipped out and gone straight to heaven. He had that choice. Él pudo haberse saltado esa parte e irse directamente al cielo. Él podía haber elegido eso. Remember when he was arrested in the garden, what he said? ¿Recuerdas cuando lo arrestaron en el jardín, lo que dijo? Put away your sword, Peter. I could call 10,000 angels to defend me if I wanted, but I don't want to, because he wanted to go to the cross because of his love for you. Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espalda, yo puedo llamar a millares de ángeles para que vengan y me rescaten, pero no quiero eso, quiero ir a la cruz para morir por ti. See, if Jesus didn't go to the cross, there is no heaven, there is no glory, there is no hope for you. Porque ves, si Jesús no hubiera ido a la cruz, entonces no hay cielo para ti, no hay esperanza para ti. That's why it's been said it wasn't the nails that held him on the cross, it was his love for you that kept him there. Por eso es que se ha dicho, no fueron los clavos que detuvieron a Jesús ahí en esa cruz, sino que fue el amor que Él tiene por ti. The night before Jesus went to the cross, Jesus shared about his love with his disciples, John 15:13 in the upper room. La noche antes de ir a la cruz, Jesús compartió de su amor con sus discípulos en el aposento alto, en Juan 15.
Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesus said, the greatest thing I can do is give up my life for you guys. And that's exactly what he did for you the very next day, the cross. Jesús diciendo, lo más grande que puedo hacer por ustedes es dar mi vida por ustedes. Y es exactamente lo que hizo al día siguiente. If you were the only human being on the earth, friends, Jesus would have gone to the cross. He loves you that much. Si tú fueras el único ser humano aquí en la tierra, Él hubiera ido a la cruz por ti, porque así te ama. Listen to how the Apostle Paul described the reasons for Jesus going to the cross. Reading from Romans 5:8. Mira cómo el apóstol Pablo describe la razón por cual Jesús fue a la cruz en Romanos 5:8. But God demonstrated his own love towards us, in that while we were still sinners, at our worst, Christ died for us. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores en nuestro peor estado, Cristo murió por nosotros. One more. Here's our fourth and final reason why Jesus went to the cross. Una más, la cuarta y última razón por cual Jesús fue a la cruz. Jesus went to the cross, number 4, to be an example for us. Jesús fue a la cruz, número 4, para ser un ejemplo para nosotros. Jesus went to the cross, number 4, to be an example for us. Jesús fue a la cruz, número 4, para ser un ejemplo para nosotros. The difficulty, the pain, the brutality of the cross was God's will for Jesus' life. La dificultad, el dolor, la brutalidad de la cruz era la voluntad del Padre para Jesús. The cross was part of the road of Jesus' life. La cruz era parte del camino de la vida de Jesús. And crosses, difficulties, trials, pain, tragedy will be part of God's will for your life if you're following Him. Y cruces, dificultades, pruebas, problemas serán parte de tu vida si tú estás siguiendo a Jesús. Jesus talked about this. Remember how Jesus said we can follow Him? Do you remember what He said? Jesús habló de esto. ¿Recuerdas cómo fue que nos dice que le podemos seguir? Check this out, Matthew 16:24. Veamos Mateo 16:24. If anyone desires to come after me, Jesus speaking, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Jesús hablando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Christian, God loves you so much, and He has gone to prepare a place for you in glory where there's no pain or tears or suffering or anything like that. Cristiano, el Señor te ama tanto y Él ha ido a preparar una morada para ti donde no hay dolor, no hay llanto, no hay sufrimiento. But God has never promised you an easy road here in this fallen world. Pero aquí en la tierra, en este mundo caído, no te ha prometido un camino sin pruebas, problemas. Just as Jesus had His own difficult cross to bear in Jerusalem, from time to time in your life, you will have crosses, challenges, difficulties, trials, problems that you will need to get through. Así como Jesús tuvo esa cruz difícil en camino a Jerusalén, nosotros de igual forma vamos a tener cruces en nuestros caminos, diferentes pruebas, dificultades, retos. But I promise you, everything you go through here will be worth it when you go home to glory for Pero te eternity. prometo que todo lo que enfrentes aquí va a valer la pena cuando llegues a eternidad. Al So cielo. Jesus sets His face towards Jerusalem, and the rest of the Gospel of Mark is Him on His way, and then the time that He spent there in Jerusalem, the final week of His life. Y así que Jesús va en camino a la cruz, lo ha decidido, va directamente enfocado y lo que queda del Evangelio de Marcos nos habla de ello. But I want to finish with this. Pero quisiera terminar con esto. What was Jesus' heart as He went on this road to the cross? ¿Cuál era el corazón de Jesús mientras Él iba en este camino a la cruz? He was not crying. He was not fearful. No estaba llorando, no tenía temor. The Bible says He went on this road for the joy that was set before Him. What is the joy that was set before Him as Jesus approached the cross? La Biblia nos dice que Él fue a la cruz mirando el gozo que estaba por delante. ¿Qué era ese gozo? You are. Tú eres ese gozo. You are the joy that was set before Him that let Jesus go to the cross with joy in His heart because He knew you would be able to be forgiven and saved if He completed this great calling, this painful calling of the cross. Tú eres ese gozo que está por delante de Él. Cuando Él iba en camino a la cruz, Él te miraba a ti. Y porque te ama tanto, Él fue a la cruz voluntariamente. Jesus knew that when He finished His work on the cross,
He would be able to have a personal relationship with you and love you and save you and spend eternity with you. And because of you, it was worth it for everything Jesus went through. Jesús sabía que al ir a la cruz, entonces iba a poder tener una relación contigo. Y Él te ama tanto que para Él valía la pena hacerlo. And church, that's our good news this morning about Jesus on the road to the cross. Iglesia, estas son las buenas nuevas en esta mañana de que Jesús fue a la cruz. You know, through the cross, Jesus made salvation available to all. But Jesus did not save all. Ahora, a través de la cruz, Jesús hizo que la salvación estuviera disponible para todos, pero no todos son salvos. To be saved, the Bible is clear, one must repent of their sins and place their faith in Jesus